Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Nada nuevo bajo el sol durante la pandemia. Esta sigue como azote del mundo, de gran parte del mundo, para ser más exacto. Los pronósticos, a pesar de que han aparecido ya números alentadores sobre el descenso de los positivos, no terminan de alegrar estos, porque ocurren cosas como las declaraciones del primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, quien dijo en un momento que el asunto era muy peligroso y que lo peor estaba por llegar. Ya la OMS había dicho que a febrero era previsible un rebrote todavía más letal de todo cuanto han pasado, 4 en total. De manera que tenemos ahora la Navidad y lo que nos queda es rogar porque la prudencia se imponga y las familias tomen conciencia de que no ha pasado el azote y que si se producen reuniones en lugares cerrados, sin distancia social, es previsible que pueda recrudecerse, independientemente de que ya he oído voces diciendo que la cuarta variable, la Omicron, ya está aquí. No sé qué puede haber de cierto. Pero cumplo con lo que prometí al principio, de que esa pandemia y ese azote del COVID-19 serían la noticia primera a dar en La Respuesta, mientras mantuvieran los grados de letalidad que han mantenido. Bien, el país se consternó con un accidente muy doloroso ocurrido en el aeropuerto de las Américas. Un jet Gulfstream de la compañía Elidonza despegó del aeropuerto Joaquín Balaguer con destino a Orlando, Florida. Al despegar parece que tuvo una falla. Todavía no se sabe dónde, y el avión hizo un giro penosísimo por la ciudad, al grado de que ya se han visto fílmicas por lo bajo que iba. Al parecer, su comandante en un momento pensó volver al aeropuerto de origen, el Joaquín Balaguer, por el giro que dio. Pero enfiló hacia el aeropuerto internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez, y por desgracia no llegó a la pista. En el área verde rocosa previa se estrelló y murieron sus 9 ocupantes. Un capitán parece que muy avesado, de 8.000 o 9.000 horas de vuelo, un joven copiloto dominicano, según todas las referencias, muy consagrado, nativo de Bonao, un artista o productor, Hernández Lamofi, por desgracia, junto a su esposa y un niño de 4 años, y algo
también muy doloroso, que a nosotros particularmente nos pegó, dadas nuestras relaciones con la familia Estrella, que son tan antiguas y tan buenas, vienen desde los abuelos. Sobrina de Eduardo, presidente del Senado, Verónica Estrella, en su primer vuelo como azafata, perdió la vida. Fue algo impactante, dolorosísimo. Claro, lo prudente es aguardar, porque ya se recuperó la caja negra y vienen autoridades internacionales, me imagino que se la llevarán a los laboratorios de Estados Unidos para examinar los últimos 15 minutos de vuelo del aparato, las conversaciones de los pilotos, algo que señale en qué pudo consistir la avería. Solo entonces se sabrá. Y hay que tener paciencia, no darle un significado distinto al dolor inmenso que produjo esta tragedia. A todas las familias de los desaparecidos, muertos en ella, nosotros desde aquí le damos el más sentido pésame. Y para sus almas pedimos el eterno descanso. Y especial y señaladamente para la joven Verónica Estrella, que a nosotros, como expliqué, nos concierne mucho por la relación afectiva de tanto tiempo con su familia. Paz a sus restos y descanso eterno a sus almas. Amén. Hoy traigo un propósito singular. Voy a leer un artículo aparecido en el New York Times en estos días bajo este título: el presidente de Haití, el asesinado, tenía un expediente de narcotraficantes. Sus asesinos lo estaban buscando. El New York Times, importantísimo diario del mundo, envió al parecer un equipo muy numeroso y visitaron 8 de los estados de las provincias. Tuvieron entrevistas infinitas con exfuncionarios, con funcionarios, con compañeros de infancia del asesinado presidente Moïse. Hicieron este reportaje que yo lo quiero leer en extenso porque es muy elocuente, y para nosotros los dominicanos aprendernos esas cosas que el Time trae relatadas es una obligación, porque debemos saber qué es lo que estamos confrontando. No ahora, desde siempre, pero en los últimos años, y yo he estado humildemente a la cabeza quizás, o muy cerca de la cabeza de esas denuncias, cuando el vecino estado colapsó y degeneró a estado fallido, a narcoestado, y fue todo lo que se ha sabido. Mucha gente nuestra no le puso el caso debido en la población. Lo veían como algo que ocurría ya, pero que no, como que no tenía para nosotros
una significación especial. Vamos a leerlo. Es un servicio del programa a ustedes. Cito: en los meses previos a su asesinato, el presidente Jovenel Moïse tomó una serie de medidas para luchar contra los traficantes de drogas y armas. Algunos funcionarios creen que lo mataron por eso. La reportera fundamental es María Abihabit, parece que muy destacada y muy de mucha confianza del diario. Puerto Príncipe. El presidente haitiano Jovenel Moïse estaba a punto de dar nombres. En julio, antes de ser asesinado, el mandatario estuvo trabajando en una lista de poderosos políticos y empresarios involucrados en el tráfico de drogas en Haití. Según 4 altos asesores y funcionarios haitianos encargados de redactar ese documento, la intención del presidente Moïse era entregar ese expediente al gobierno de Estados Unidos. El presidente les ordenó que no perdonaran a nadie, ni siquiera a las poderosas personalidades que lo ayudaron a llegar al poder. Los funcionarios aseguran que la medida forma parte de una estrategia contra presuntos narcotraficantes y eso podría explicar el motivo del asesinato. Cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la residencia de Moïse y lo mataron en su habitación, su esposa Martine Moïse, quien también recibió disparos y estuvo sangrando en el suelo mientras fingía estar muerta, describió cómo los atacantes comenzaron a registrar la habitación, buscando apresuradamente sus archivos. Eso es, dijeron antes de huir, según le contó Martínez Moïse a New York Times en la primera entrevista que concedió después del asesinato. Eso es. La viuda del mandatario afirma que no sabe qué se llevaron los atacantes. Cuando los investigadores llegaron a la escena del crimen, vieron que la oficina del presidente Moïse estaba saqueada y encontraron papeles esparcidos por todas partes. En los interrogatorios, algunos de los sicarios capturados confesaron que recuperar la lista de Moïse con los nombres de los presuntos narcotraficantes era una prioridad. Según 3 altos funcionarios haitianos que conocen los detalles de la investigación. El documento forma parte de una serie de enfrentamientos que el presidente Moïse tuvo con poderosas figuras políticas y empresariales, algunas sospechosas de narcotráfico y tráfico de armas. Desde hace muchos años, Moïse conocía a varias de esas personas que se sintieron traicionadas por las medidas emprendidas contra ellas, según aseguraron los colaboradores del mandatario. En los meses previos a su asesinato,
Moise tomó medidas para limpiar el Departamento de Aduanas de Haití, nacionalizar un puerto marítimo con antecedentes de contrabando, destruir una pista de aterrizaje utilizada por narcotraficantes e investigar el lucrativo comercio de anguilas que recientemente ha sido identificado como un mecanismo para blanquear capitales. El New York Times, entrevistó a más de 70 personas y viajó a 8 de los 10 departamentos o estados de Haití para entrevistar a políticos, amigos de infancia de Moise, policías, pescadores y personas involucradas en el tráfico de drogas, con el fin de comprender qué sucedió durante los últimos 7 meses de la vida del presidente y determinar los posibles motivos que desencadenaron su asesinato. Ahora, muchas de esas personas también temen por sus vidas. Sería un tonto si pensara que el narcotráfico y el tráfico de armas no jugaron un papel en el asesinato, dijo Daniel Foote, quien se desempeñó como enviado especial de Estados Unidos en Haití antes de dimitir el mes pasado. Y agregó: cualquiera que entienda la política o la economía de Haití lo comprenderá. Daniel Foote, un experimentado diplomático norteamericano que estuvo aquí también. Ya hablaremos de él oportunamente. Una figura central en la lista del presidente Moise era Charles Saint-Remy, conocido como Kiko, dijeron 2 de los funcionarios haitianos que ayudaron a redactar el expediente. Durante mucho tiempo, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, su sigla en inglés, ha considerado a Saint-Remy, un hombre de negocio haitiano, como sospechoso de tráfico de drogas. También es el cuñado del expresidente Michel Martelly. Cuñado del expresidente Michel Martelly, quien sacó a Moise de la oscuridad política y lo eligió para que fuera su sucesor. Martelly eligió a Moise para que fuera su sucesor. Martelly, quien está pensando en la posibilidad de volver a postularse para la presidencia, y Saint-Remy fueron muy influyentes durante el gobierno de Moise. Tenían voz en todo, desde quién conseguía los contratos públicos hasta qué ministros de gabinete eran nombrados, según funcionarios gubernamentales, tanto internos como externos. Pero, según dicen sus colaboradores, Moise llegó a sentir que ellos y otros oligarcas estaban asfixiando su presidencia. Los funcionarios estadounidenses creen que los esfuerzos de Moise para interrumpir el tráfico de drogas y desafiar a las familias poderosas podría haber desencadenado su asesinato, y señalan que Saint-Remy emergió como un posible sospechoso al principio de la investigación. Pero también advierten que Moise amenazó a muchos miembros de la élite económica, incluidas varias personas con profundas conexiones delictivas.
Funcionarios estadounidenses dicen que la investigación sobre el asesinato de Moise ha estancado. Y si no se resuelve, muchos haitianos temen que el caso se sumará a la gran impunidad que prevalece en el país, envalentonando aún más a las redes criminales que han capturado al Estado. Las redes criminales que han capturado al Estado. Desde hace mucho tiempo, los presuntos traficantes de droga y armas han ocupado escaños en el Parlamento de Haití. Las avionetas con contrabando, aterrizan con frecuencia en las pistas de aterrizaje clandestinas. Se ha sorprendido a agentes de policía haitianos ayudando a los traficantes de drogas, mientras los jueces son sobornados de manera regular para que archiven los casos. Es posible que Haití sea la mayor ruta para las drogas que se envían hacia Estados Unidos. Pero nadie lo sabe con certeza porque el país se ha vuelto muy difícil de monitorear. Los organismos de seguridad estadounidenses no pueden ejecutar un programa de escuchas telefónicas en el país, ni siquiera pueden colaborar plenamente con sus homólogos haitianos, porque la corrupción en la policía y el poder judicial es muy profunda, según dicen los funcionarios estadounidenses. Cualquiera que esté involucrado en el tráfico de drogas tiene al menos a un oficial de policía en su equipo, dijo Comper Daniel, el comisionado de policía del Departamento Noroeste de Haití, un importante corredor para el tráfico de drogas. Es imposible conseguir que los agentes de policía cooperen conmigo en el campo, digo. A veces ni siquiera responden mis llamadas. Las operaciones de la DEA en Haití también han sido objeto de escrutinio. Las críticas a la agencia se han agudizado porque al menos 2 de los haitianos sospechosos de estar involucrados en el asesinato de Moise eran ex-informantes de la DEA. En noviembre, el Comité Judicial del Senado criticó a la DEA por las acusaciones de corrupción sobre sus operaciones en Haití, citando una investigación de Times que vincula al jefe de seguridad del Palacio de Gobierno de Moise con el narcotráfico. La DEA, acusada por exagentes de manejar mal uno de los casos de droga más importantes de Haití, declaró hacer comentario para este reportaje. El verdadero líder no era el presidente. Cuando Martelly eligió a Moise para que fuera su sucesor en 2014, lo presentó a la nación como un líder ajeno a la política. Un hombre de origen campesino que salió de la pobreza dirigiendo plantaciones de plátano. Pero esa historia, los asociados de Martelly dijeron que este conoció a Moise durante una conferencia y quedó impresionado por su perspicacia empresarial. Pero esa historia es engañosa en gran medida. Moise creció en la capital y varios de los miembros originales de su plantación bananera dicen que fue un fracaso. Además, Moise ya era un colaborador cercano de Saint-Remy y de al menos otro presunto narcotraficante. Moise, de 53 años en el momento de su asesinato, nació en Trou du Nord, que en francés significa hueco del norte.
una ciudad agrícola que durante décadas ha sufrido la negligencia del gobierno. Su padre conducía un tractor en una plantación de sisal cercana, pero según entrevista con varios residentes locales, perdió su trabajo cuando cerró. Cuando Moisés tenía 7 años, su madre se mudó con él y sus hermanos a Carrefour, un barrio pobre de Puerto Príncipe, en busca de trabajo y una escuela para sus hijos, dijeron sus familiares. En la universidad Moisés conoció a su esposa y se mudaron a Port-de-Paix, la ciudad natal de ella, ubicada en el noroeste del país. Para el año 2000, Moisés se había convertido en socio comercial de Edwin Daniel, según familiares y conocidos de ambos hombres. Daniel, un amigo cercano de Martelly, luego sería acusado de tráfico de drogas. Moisés trabajó con Daniel en una de sus empresas, Mariela Food Product, que produjo galletas que tenían la imagen de una colegiala con coletas en el empaque. Un ex policía haitiano de alto rango dijo que se sospechaba que la empresa era una fachada para el lavado de dinero. No está claro el alcance total de la participación del presidente Moisés en esa empresa, pero el ex senador Jean-Baptiste Bien-Aimé recuerda que ambos hombres acudieron a su oficina para hablar sobre la compañía hace aproximadamente una década y dijo que a menudo estaba con Saint-Remy, el cuñado de Martelly. Siempre estaban juntos. Eran como el pescado triturado en la sopa, dijo Bien-Aimé, haciendo referencia a un dicho local que se usa para describir las relaciones cercanas. Saint-Remy ha admitido públicamente que vendió drogas en el pasado, pero afirma ahora que todos sus negocios son legítimos. Funcionarios del Cuerpo de Seguridad de Haití y exagentes de la DEA que trabajaron en el país dicen que se sospecha que aún es uno de los mayores narcotraficantes del país. Jean Quinan, primo del mandatario, dijo que él y Moisés trabajaron con Saint-Remy en la industria de las anguilas. Como su cuñado era el presidente Martelly, Saint-Remy tenía una enorme influencia y salía a exigir que se le concedieran licencias y contratos, en particular licencias de exportación de anguilas, según funcionarios del gobierno de Martelly. Sin embargo, cuando sus exigencias no eran atendidas, podía tornarse violento. En 2015, Saint-Remy agredió a un ministro de Agricultura por emitir un contrato sin su consentimiento, un altercado que fue denunciado en su momento y que ha sido confirmado por un exministro del gobierno. A medida que se imponía el control de Saint-Remy sobre el comercio de anguilas, Moisés decidió salir del sector y concentrarse en Agritrans, una plantación de plátano ubicada cerca de su ciudad natal. Mi padre dijo que la familia Martelly acaparó el negocio de las anguilas y dificultaba la participación, dijo Jovenel Moïse, el hijo del presidente asesinado. Moisés también se mantuvo en contacto con su socio, Daniel, quien había inaugurado un hotel en Los Cayos, una ciudad costera en el sur, dijeron un funcionario y un familiar. En 2013, Daniel les dijo a las autoridades que encontró 23 paquetes de marihuana flotando en el mar mientras estaba en un bote y decidió llevarlo a su casa. En ese momento Daniel dijo que él y Saint-Remy llamaron a la DEA
para que recogiera el cargamento que encontraron. Un fiscal, Jean-Marie Salomon, dudó de la versión de Daniel porque sospechaba que era una estratagema para encubrir un negocio de droga que salió mal después que los lugareños descubrieron el alijo. El fiscal arrestó a Daniel con cargo de tráfico de droga, pero dijo que el ministro de Justicia de Martelly intervino personalmente y ordenó su liberación. Salomon dijo que poco después Martelly fue al hotel de Daniel con una delegación, lo que fue visto como una clara muestra de apoyo. El mensaje era: la justicia no importa, dijo. Apenas unos meses después de su liberación, Daniel desapareció en 2014. Su automóvil abandonado fue encontrado en una estación de servicio. Según un pariente de Daniel y una persona que en ese momento era oficial de policía, Moise fue una de las últimas personas que lo vieron con vida. Se presume que Daniel está muerto. La desaparición de Daniel sigue sin resolverse y Salomón sospecha que los narcotraficantes lo mataron porque les preocupaba que expusiera su red como parte de un acuerdo de culpabilidad. 2 investigadores dijeron que fueron marginados por una unidad de la Policía Federal controlada por el gobierno de Martelly, que se hizo cargo de la investigación y manipuló las pruebas. Como la Constitución prohíbe la postulación presidencial en 2 mandatos consecutivos, Martelly comenzó a buscar un sucesor. Quería encontrar a alguien que mantuviera su proximidad con el poder hasta que pudiera volver a lanzarse a la presidencia y protegerse de las acusaciones de corrupción relacionada con la apropiación indebida de miles de millones de dólares durante su mandato, según exfuncionarios de las gestiones de Martelly y Moise. Se decidió por Moise, a quien presentó como un emprendedor exitoso y durante la campaña lo apodó el hombre plátano. Le dije a Martelly: hay que buscar el voto campesino, alguien que se parezca a ellos, alguien de piel negra, dijo la ex senadora Jacques Chevreul, amigo y frecuente aliado, el ex senador, amigo y frecuente aliado político de Martelly. Dijo que los haitianos estaban cansados de la élite privilegiada de piel clara que gobernaba el país, como Martelly, y sentía que Moise, con su piel oscura y orígenes rurales, lo representaba mejor. En diversas entrevistas, 3 de los miembros originales de la directiva de Agristran, el negocio agrícola de Moise, describieron a la empresa como un fracaso por la pérdida de las inversiones originales, al punto de que solo había un campo estéril para mostrar y poco más. Pero, mientras Martelly buscaba un sucesor, la empresa recibió un préstamo gubernamental de $6 millones. Esther Antoine, uno de los gerentes de la campaña de Moise, dijo que trabajó para pulir su imagen, eliminar el tartamudeo que tenía y mejorar su confianza en el escenario. Pero durante la campaña, Martelly tuvo un gran protagonismo, dijo, eclipsando al hombre que se suponía que estaba promoviendo. Antoine, a quien le preocupaba que la enorme presencia de Martelly estuviera ahogando a su candidato, dijo que convenció al presidente para que le diera a Moise la oportunidad de hacer la campaña solo. Eso no le gustó a Sofía, la esposa de Martelly, dijo. Antoine afirma que la primera dama comenzó a sospechar de ella y una noche le pidió que fuera a la casa de la familia Martelly. La reprendió por no informarle de todos los movimientos de Moise.
La jefa de campaña dijo que se defendió y argumentó que estaba allí con la finalidad de trabajar para Moise, no para la familia Martelly. En ese momento la esposa me miró y dijo: Jovenel Moise es una propiedad nuestra. No parece entender eso, relató Antoine. Me quedé impactada cuando le pedí que lo repitiera. Lo dijo en francés. Jovenel es une propriété, es una propiedad nuestra. Óigame, Moise no pudo elegir su propio gabinete sin la aprobación de la familia Martelly o de Saint-Remy, afirman sus colaboradores. Los Martelly a menudo llamaban a Moise y le gritaban por sus iniciativas legislativas, según varias personas que escucharon las conversaciones. El verdadero líder no era el presidente, dijo Gabriel Fortuné, un asesor cercano de Moise, quien murió en un terremoto un día después de hablar con el New York Times. Martelly era su padrino. Cuando digo que era su padrino, me refiero al estilo italiano. Agregó, era la familia. Antoine reconoció que a menudo Moise obviaba la corrupción en su gobierno para evitar tener enemigos y poder promover sus iniciativas. Él decía: déjame alimentarlo para que me dejen en paz. Si están ganando dinero, me dejarán mi electricidad y construir mis carreteras, recuerda Antoine. Pero los críticos de Moise dijeron que se unió a la corrupción. Antes de su llegada al poder, el gobierno haitiano estaba investigándolo, así como a su esposa y su empresa, Agrintran, por las grandes cantidades de dinero que tenían en sus cuentas bancarias y que no podían justificarse con el volumen de negocio que estaban generando, dijo un funcionario que trabajó en el caso. 2 unidades anticorrupción del gobierno también cuestionaron por qué el gobierno de Martelly otorgó un préstamo de $6 millones a Agristran, una empresa con un historial tan precario. Pero cuando Moise llegó al poder, despidió a los directores de las 2 unidades anticorrupción que trabajaban en esa investigación. Me van a matar. Cuando Moise asumió el cargo, pronto se dio cuenta de que el control férreo que Martelly y su familia ejercían en la campaña se extendía a su seguridad personal, dijeron varios funcionarios. Moise heredó a Dimitri Gerard, un miembro esencial de la Fuerza de Seguridad Presidencial de Martelly, quien se convirtió en el jefe de la unidad de policía que protegía el palacio presidencial de Moise. Gerard también era sospechoso de tráfico de drogas. En 2015, cuando un buque de carga con bandera panameña atracó en Puerto Príncipe con 1.100 kilogramos de cocaína y heroína a bordo, Gerard fue visto dirigiendo a policías uniformados para cargar las drogas en un vehículo antes de alejarse a toda velocidad con ellos, según un testigo, Keith McDickle, el ex agente de la DEA asignado en Haití, que lideró la investigación sobre el cargamento de droga desaparecido. Pero Martelly protegió a Gerard, quien no fue interrogado por los investigadores del caso, dijo un funcionario de Naciones Unidas. Moise desconfiaba profundamente de Gerard, según varios asesores presidenciales y un diplomático internacional en quien el presidente confiaba. Al menos en una ocasión, dijeron, se encontró a Gerard espiando al presidente en nombre de Saint-Remy, a quien le informaba sobre las reuniones que Moise tenía. Gerard, ahora detenido como sospechoso del asesinato, no pudo ser contestado para comentar. En enero, Gerard pidió unas 260 armas de Turquía, incluidas carabinas M4 y pistolas, indicando que la orden provenía del Palacio Presidencial, dijo Fortuné y un funcionario de seguridad.
Pero en vez de armar a su propia unidad, dijeron, Gerard vendió la mayoría de las armas a pandillas y negocios. Cuando Moisés se enteró de las armas que ordenó Gerard, no estaba sorprendido, estaba asustado, dijo Fortuné. La relación de Moisés con las fuerzas de seguridad presidenciales, que ya estaban tensas, se deterioró aún más. Esa situación cambió en febrero, cuando Gerard dijo que había frustrado un intento de golpe de Estado contra Moisés. De pronto, la desconfianza se desvaneció. Algunos asesores, como Antoine y Fortuné, se preguntaron si el supuesto golpe de Estado era una afirmación falsa para disipar las sospechas de Moisés. Después del temor por el golpe, Moisés pasó a la ofensiva y culpó públicamente a los oligarcas y la élite política de Haití de intentar asesinarlo, como hizo en una última entrevista con el Times antes de su muerte. Moisés comenzó a trabajar tras bambalinas para detener a quienes percibía como sus enemigos, según funcionarios haitianos. Habló con sus aliados más cercanos y funcionarios electos para comenzar a compilar el expediente que analizaba las redes de contrabando de drogas y armas de Haití, incluyendo Saint-Rémy, de acuerdo con personas involucradas en la redacción del documento. En febrero, Joshua Alusma, el alcalde de Puerto Príncipe y un aliado cercano de Moisés, ordenó tomar medidas enérgicas contra el comercio de anguilas, una industria dominada por Saint-Rémy. Muchas de las anguilas van a China, pero la policía haitiana está investigando ese negocio como una forma de blanquear ganancias ilícitas. No me gusta este negocio, ocurre de noche. ¿Sabe a qué me refiero?, dijo el Suma. No hay seguridad. Dijo que la industria debía ser regulada y grabada. La gente como Kiko entra y sale de la ciudad, dijo, usando el apodo de Saint-Rémy. Pero nosotros somos los que estamos aquí limpiando su basura, agregó, refiriéndose a las armas ilegales incautadas durante una redada efectuada este año. El mismo mes el mandatario también comenzó a hablar de planes para nacionalizar un puerto marítimo que es propiedad de unos aliados de Martelly, donde a lo largo de los años se ha encontrado y confiscado varios cargamentos de armas ilegales, dijeron dos altos funcionarios haitianos. Moisés me comentó que tenía una agenda que quería implementar, pero no podía hacerlo porque dijo, me van a matar. Contó un político poderoso que se desempeñó como asesor informal de Moisés y quien habló con la condición de mantener su anonimato por miedo a represalia. El puerto, dijo, era parte del plan. A pesar de enfrentar una resistencia considerable, Moisés también trató de presionar a las autoridades aduaneras para que comenzaran a inspeccionar los cargamentos de Saint-Rémy y a cobrar impuestos sobre sus bienes, según varios asesores presidenciales, dos altos funcionarios de seguridad y un agente del Departamento de Aduanas. Economistas haitianos estiman que el país pierde alrededor de $500 millones anuales debido a la corrupción de las aduanas. Después de mediados de mayo, fuerzas de seguridad dominicanas arrestaron a Woodley Eatery, también conocido como Sonson la familia, un amigo cercano de Martelly y Saint-Rémy. Cuando Martelly fue presidente en el 2015, apoyó a Eatery después de que fue arrestado por cargos de secuestro. Eatery todavía tenía una orden de arresto ese año y en general había mantenido un perfil bajo. Pero en mayo, él y Martelly se tomaron fotos en una fiesta en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, que fueron publicadas en las redes sociales, según dijo un alto funcionario dominicano. Al día siguiente, las fuerzas dominicanas arrestaron a Eatery
y lo extraditaron a Haití. Moisés estaba emocionado, dijeron sus colaboradores. El teléfono del presidente vibró con llamadas de Martelly y San Remy, pero se negó a contestarlas, según un amigo cercano y asesor presidencial. Son la familia. Es muy cercano a la familia Martelly, dijo Jóvenes, el hijo de Moisés. Es posible que Martelly viera en ese arresto como una falta de respeto, una señal de que mi papá era un traidor y estaba traicionando a la familia. Las rutas del narcotráfico en el norte de Haití también se vieron afectadas. En la década de 1990, avionetas Cessna provenientes de Colombia aterrizaban en las pistas de las afueras de Puerto Príncipe. Pero a medida que la población se expandió, las pistas de aterrizaje fueron rodeadas por varios marginales. Los residentes pobres dieron cuenta de la valiosa carga ilícita que transportaban los aviones y comenzaron a asaltarlos, según un funcionario de seguridad. En consecuencia, hace aproximadamente una década, los traficantes cambiaron sus pistas de aterrizaje y se mudaron al norte, a Savanedian, una zona extensa y aislada. Desde entonces, el tráfico de droga ha evolucionado y ha aumentado. Los aviones ya no solo provienen de Colombia, Venezuela también se ha convertido en un actor importante. Y en 2015, familiares del presidente Nicolás Maduro fueron arrestados en Haití por la DEA por tráfico de drogas. El hijo de un expresidente de Honduras también fue detenido por la DEA en Haití. Este año Moisés aprobó una zona agroindustrial de Savanedian. Pero cuando comenzó el proyecto, los funcionarios descubrieron que estaba a casi 5 kilómetros del sur de una de las pistas de aterrizaje más activas de Haití para el tráfico de cocaína y heroína. En un área donde la desnutrición es desenfrenada, el pequeño lago de la cercanía está lleno de peces, pero los lugareños no se acercan. Cuando el Times les preguntó la razón, los agricultores explicaron que a menudo allí se tiran restos humanos. Cuando el Times fue a la pista de aterrizaje, un agricultor local se acercó con un machete en la mano para preguntar si estaba ocurriendo una entrega de drogas y entonces cobrar un soborno para hacerse de la vista gorda. 2 franjas de tierra irregulares, un riel para cada rueda, irrumpen la hierba que crece tan alto que llega a la cintura. A unos metros la pista de aterrizaje se ve el casco de una avioneta que según los residentes se estrelló durante el verano. Los restos de otro avión carbonizado yacían cerca. Cuando las patrullas de policía, que a menudo se ven descargando la carga de los aviones, se atacan en las carreteras en mal estado, los conductores de tractores locales reciben unos pocos dólares para remolcarlo, dijeron los residentes. Antes de que llegue un avión, agregaron, los agricultores cortan la hierba que crece alrededor de la pista de aterrizaje y hacen fogatas en barriles vacíos para que los pilotos sepan dónde aterrizar en la noche. Asesores de Moisés dijeron que el mandatario se enteró de la pista de aterrizaje después de una llamada furiosa de la DEA. Entre mayo y junio, la pista de aterrizaje de Savanedian y otra en el norte de Haití registraron una cantidad desmesurada de tráfico. Al menos una decena de aviones había aterrizado, transportando posiblemente miles de kilos de cocaína, dicen funcionarios de seguridad haitianos. A mediados de junio, la DEA llamó a las autoridades haitianas y exigió saber por qué se presentó ese repunte, según funcionarios haitianos. Incluso varios de esos aviones habían hecho escala en Puerto Príncipe en medio de la noche, cuando el aeropuerto estaba cerrado. Cuando Moisés se enteró de las entregas a mediados de junio, estaba furioso, según sus colaboradores. Luego llegó una orden del Palacio Presidencial. La pista de aterrizaje debía ser destruida, pero las autoridades locales se negaron a hacerlo, según varios funcionarios entrevistados.
Aproximadamente una semana después, Moisés estaba en su casa con su esposa y sus 2 hijos cuando unos sicarios irrumpieron en su casa. La fuerza de seguridad de Gerar lo dejaron entrar en el recinto. En su testimonio inicial, Gerar dijo que se retiraron cuando los hombres armados se identificaron como agentes de DEA. Me van a faltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. En la próxima voy a leerlo porque creo que un reportaje tan minucioso, tan trabajado por un diario de la importancia del New York Times, a nosotros los dominicanos nos debe interesar conocerlo. Esos eran los que venían aquí a Juan Dolio. Esos eran los héroes de la patria viva, de que hablaba Montalvo. Esos grupos. Y hubo contagio para acá. Y parte de la descomposición inmensa que tenemos surgió de esa situación de hibridación entre la entrega de la soberanía nacional vergonzosa que se hizo mediante invasión insidiosa, que todos sabemos que la dirigió esencialmente Danilo Medina Sánchez. En el próximo programa terminaré de leer el reportaje, porque realmente es útil y muy impresionante. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 3 del cable, 33 de televisión abierta, YouTube, a las 11 de la mañana del domingo, nuestra versión central. Impacto Canal 22 y Canal 52, a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche. En YouTube, a partir de las 12 del mediodía, después de nuestra versión central. Con la ayuda de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega, creo que la última del año, de su respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.